En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Son las 6:09, las 5:09 en Canarias, estamos aquí en Es la tarde de radio. Veo a José Alejandro Vara, Fernando Lázaro y Carmen Tomás expectantes, ¿no? Como preparados a ver quién se posiciona primero. Esto es la Fórmula 1, a ver quién consigue la pole position. Porque estando José Alejandro es difícil. Sí, claro. Es difícil, pero bueno, no sé una yo, vez Fernando no sé yo si vas a colar las 17 preguntas a Esperanza Aguirre. 17 preguntas, dicho, ni una dice menos. Sandra León que tenemos el contestador pues como con los canotazos de Aguirre, que no cabía nadie más. Doña Esperanza Aguirre, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Bienvenidas a la tarde de radio. Tenemos muchísimas preguntas que formularle nosotros y la gente que nos está escuchando, que la está escuchando. Por ir a lo más inmediato, ayer en nuestra tertulia estuvimos hablando bastante y también se pronunciaron los oyentes, muchos de ellos también vecinos de Madrid y comerciantes de la zona centro, porque salimos a preguntarle por esa medida de la que había hablado usted por la mañana, en la que se hablaban de muchas cosas, de las quejas de los vecinos y de los comerciantes, de no poder utilizar parques o de no poder acceder a su casa o a la Plaza Mayor, ellos y los turistas, porque había mendigos o bandas que controlan a gente para que controlen esos espacios. Aclárenoslo, porque ha surgido mucha polémica y también muchos apoyos por parte de la gente que vive en el centro. Bueno, yo no hablé de mendigos, hablé de personas que utilizan la vía pública, sacan un colchón y lo utilizan para dormir. Desde mi punto de vista, una gran ciudad como es Madrid, y unos madrileños solidarios y compasivos, todos creemos que habiendo como existen albergues que les permiten a estas personas tener una cama limpia, tener un lugar donde asearse, no tener que hacer sus necesidades en la calle, muchas veces cerca de los parques infantiles, y a tener una cena caliente, parece que al menos se les debe ofrecer esa posibilidad. El que no quiera, pues hará uso de su libertad. Pero habiendo como hay albergues con plazas libres, parece que los ciudadanos madrileños lo que no queremos es que exista ninguna persona sin hogar, salvo que voluntariamente quiera dormir al raso. La última vez que estuvo en esta mesa Cristina Cifuentes, sentada donde está usted, nos recordaba el dato de las manifestaciones que se habían producido en sus 3 años como delegada del Gobierno. Creo que estaban en 11.000 o 12.000 manifestaciones en Madrid. Usted también habló ayer de esto. ¿Cree que es posible blindar de alguna manera o proteger de alguna manera no solo lo que es en la zona centro, sino también a la gente que antes tenía la buena suerte, ahora tiene la mala suerte de vivir allí y que esté el tráfico cortado por a lo mejor manifestaciones de 5.000, 50.000 o de 5 personas hasta llegar a 12.000 en 3 años? Bueno, parece ser que la cifra normal son 1.800 al año, lo que quiere decir 5 al día, contando todos los días del año. Dado que en agosto no hay, pues todavía son más. Y la inmensa mayoría de ellas, el 90%, van por el centro de la ciudad. Y eso es lo que yo creo que habría que tratar de llegar a un acuerdo con todas las formaciones políticas, no para prohibir ninguna manifestación, que es un derecho fundamental, no para autorizar lo que no necesita autorización, sino simplemente para que no siempre coincidieran por el centro de la ciudad. Hay muchas veces que puede haber manifestaciones o concentraciones que no sean precisamente en la Puerta del Sol, en Cibeles, en la Plaza Mayor, etcétera. Porque es verdad que afectan a los turistas y a los vecinos, porque aunque estén reivindicando lo que reivindiquen, por muy justa que sea su reivindicación, mucha gente se siente intimidada, y sentirse intimidada todos los días, 5 veces al día, pues es a veces demasiado. Carmen Tomás, aquí se han repartido, ya esto es como la estrategia del fútbol. Carmen Tomás ha dicho: yo quiero preguntar de impuestos, de baja política Lázaro, y la alta política se la ha quedado José Alejandro Vara. Pobre Así Lázaro. No, se lo ha pedido él, a él le gusta, los bajos fondos, tenga en cuenta que es un periodista de los de antes, de mezclarse, eso, en los bajos fondos. Pero como yo sé más o menos por dónde van a ir, una medida de hoy que ha hecho la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, y usted ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante muchos años, y quiero saber qué le parece, si también es viable. El abono transporte. Hacer una tarifa plana para jóvenes, creo que de unos 20 euros, y subir lo que es la edad joven a 26 años, el abono joven. ¿Qué le parece? ¿Se puede hacer?
Bueno, por supuesto, tiene un coste que estoy segura que la candidata, que Cristina Cifuentes, habrá calculado. Eso sencillamente tiene un coste en la partida de transporte público. Carmen Tomás. A ver, ahora tanto PSOE como Ciudadanos, como Izquierda Unida, como Podemos, están todos con subidas de impuestos. O sea, quieren vender una cosa, pero al final lo lees y es que te van a pegar un sablazo. Entonces, la única que está hablando Madrid de bajada de impuestos, tanto del IBI como de adecuar las tasas al coste del servicio, las plusvalías y tal. Bueno, ya nos lo ha contado algunas veces si quiere profundizar, pero a mí hoy me ha interesado mucho escucharle la revisión del catastro. Porque, claro, nadie habla de esto y resulta que las casas de la gente, pues claro, no valen lo que valían antes y, sin embargo, no ha habido ninguna modificación. No es que valgan menos, es que estamos hablando a lo mejor entre el 30 y el 50%. Sí, ha habido modificación, ha habido un alza importantísima en el catastro que no ha tenido en cuenta la crisis y por esa razón yo me propongo no solamente bajar el IBI al mínimo que la ley permite, del 0,52 que está ahora al 0,4, sino exigir al catastro que revise esos valores y que los ponga al nivel de antes de la crisis, en el año 2007, porque es que hay muchas viviendas en Madrid que, por paradójico que parezca, tienen un valor catastral superior a su valor real de mercado. Y eso es lo que yo entiendo que no puede ser. Y no solamente me propongo bajar el IBI, me propongo bajar las plusvalías, me propongo bajar el impuesto de nueva construcción, que es aproximadamente el 3-4% de todas las construcciones nuevas, y, bueno, en el caso de otros impuestos habrá que ver qué bonificaciones se dan pues para familias numerosas o para algún tipo de bonificación que estamos estudiando y que presentaremos en el programa electoral. Pero las cuentas tienen su contrapartida en ingresos, porque ¿de dónde lo tiene calculado de dónde va a salir esto? Pues sí, todo esto va a salir porque el Ayuntamiento de Madrid, que estaba en una situación económica muy difícil, hay que decir que la alcaldesa Ana Botella ha hecho un cambio fundamental en las cuentas. Ha rebajado la deuda de 7.000 a 4.300 millones, que se dice pronto, pero sobre todo, y aún más importante, ha bajado el gasto corriente en 500 millones de euros al año. Y eso es algo, pues bueno, verdaderamente que tiene muy pocos precedentes, porque es mucho más difícil bajar el gasto corriente que bajar la deuda. ¿Y cree usted que haciendo eso a Ana Botella se le ha hecho un balance justo de lo que ha sido su alcaldía, el mando en el Ayuntamiento de Madrid? Yo, desde luego, lo hago. Yo no puedo expresar con más claridad la importancia que ha tenido desde el punto de vista de la ortodoxia financiera el paso de Ana Botella por la alcaldía de Madrid. Lázaro. Sí, buenas tardes. Hoy hemos conocido que los juzgados han admitido a trámite una denuncia que le pusieron a usted los dirigentes de Podemos. Una querella criminal. Una querella, sí. Bien. Después de conocerse un informe de la Guardia Civil que vinculaba al líder de Podemos y a su antigua compañera sentimental con Herrera, que todos sabemos lo que es Herrera, es la izquierda abertzale, es ETA y está ilegalizada por ETA. El hecho de que esta querella por sus manifestaciones, por cierto, claras y contundentes, y yo creo que precisas y necesarias en aquel momento hacerlas, se produzca en estas fechas, tiene algo que ver con la situación electoral, es una manera de entender diferente la que tiene Podemos a la del resto de formaciones políticas de lo que es una crítica a su gestión. Pues fíjese usted, hay varias cuestiones en esto. Al señor Chávez y al señor Griñán le retrasaron su declaración hasta después de las elecciones andaluzas. A mí, mañana, la audiencia provincial va a haber el famoso incidente de tráfico de parar, que no aparcar, en un carril bus de la Gran Vía para mañana, 29 de abril, a pocos días del comienzo de la campaña. Y se anuncia hoy la admisión a trámite de esta querella criminal que me ha puesto Podemos por leer dos periódicos de la máxima tirada en España. El Mundo, que era el que hablaba de que Herrera tenía como referente a Pablo Iglesias y tenían incluso su teléfono móvil, y El País, que daba cuenta de cómo la fundación de cuyo patronato formaban parte los líderes de Podemos, sea Pablo Iglesias, Monedero, Carolina Vescanza, Errejón, etcétera, había recibido nada menos que 3,7 millones de euros de el gobierno de Venezuela.
Luego hemos sabido que el señor Monedero tenía un despacho en el Palacio de Miraflores, que ha recibido también 425.000 euros por asesorarles para hacer una moneda única. En fin, toda serie de cuestiones que hemos sabido posteriormente. Y sobre esas dos cuestiones me acusan de injurias y calumnias. Ahora, por apoyar al castrismo, que lo dije en el mismo sitio y con la misma publicidad, eso no les parece mal. O sea, apoyan al castrismo. Y les llamo desde aquí, si quieren ponerme una querella, que me la pongan. La noticia la firmaste tú, ¿no, Lázaro? Esa de Sí, del mundo. sí. ¿Se querellaron contra ti? Ni se querellaron contra No mí. estoy dando ideas, que sabes que te aprecio. Oye, no tengo pero ningún es problema, que si ellos no se querellan contra los medios de comunicación. Ellos quieren que el debate político, en vez de sustanciarse en los medios de comunicación o en las tribunas parlamentarias o en donde sea, o en las televisiones, que es donde ellos se han hecho la fama, quieren sustanciarlo en los tribunales, a ver si acallan al adversario. Y a mí, desde luego, no me van a callar. Me he limitado a leer el periódico y a decir lo que está comprobado. Y si no lo está, que desmientan la información de los periódicos. Quería yo añadirle. Y es que no se querellaran contra mí, es que no desmintieron la información. Claro que no, es que no la han desmentido. Hacía referencia a informes elaborados por el Servicio de Información de la Guardia Civil, que mucho me temo que de lo que he publicado yo me he quedado corto. Mara. Seguramente, no te lo temas. Seguro. Seguramente. Buenas tardes. Y hablando de acallar, el otro día vimos, que en un meeting, en una intervención, intentaron un grupo de desahuciados o de apoyo a gente desahuciada, le irrumpieron en una de sus intervenciones y, usted tuvo la soltura y la habilidad de invitar a uno de los manifestantes a que se subiera al estrado e incluso que dijera lo que tenía que decir. Ahora que va recorriendo Madrid con el Chester, con el famoso sillón, ¿cómo está palpando? ¿Cuál es la sensación que se ve en las calles? ¿Hay mucho cabreo con el PP? ¿Estos son hechos aislados? ¿Ha notado que, por ejemplo, el caso Rato ha cambiado, ha modificado algo? ¿Se nota en la gente, en el cabreo con la corrupción en el PP? ¿Cómo ve en general la sensación de cómo son o cómo está el sentimiento de los madrileños? Pues mire, el ambiente en la calle, desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos que yo me encuentro por la calle, es excepcional, es muy positivo y, en fin, la gente me ve con ilusión. Pero es verdad que hay excepciones. Una de ellas fue el grupo llamado Antidesahucios, que con pitos, con bocinas y con unos energúmenos, que eran 6 o 7, pero sí, que el que salió a la tribuna era el más, diríamos, el más tranquilo y el más normal de todos ellos. El resto eran personas de mi edad, pero con camisetas negras, fornidos y, en fin, que gritaban y hacían gestos obscenos. Cuando le dejé salir, le pedí que saliera a la tribuna. Si quería decir algo, lo que pudimos ver todos es que, pues podía haber preparado un poquito lo que iba a decir. Pero lo único que dijo es que no les escuchábamos y que no íbamos a ganar en Villaverde. De momento, lo que hay que decir es que en el año 2011, por primera vez en la historia, el Partido Popular ganó las elecciones en Villaverde. Y yo me siento, pues, muy satisfecha de haberlo hecho, porque era el único distrito de Madrid donde todavía no habíamos ganado. Eso es lo que yo me temo que les duele. Pero es verdad que hay una cosa que a mí me preocupa enormemente y posiblemente eso está en la base de la razón por la que yo he vuelto a la política, y es que hay una formación política, partido ahora, aunque no se presente como tal, al Ayuntamiento de Madrid, que es Podemos, que a mi juicio hace una incitación al odio que es muy preocupante. Me ha pasado una vez, pero estoy segura que pasará más veces. Estaba en el Madrid-Río en bicicleta haciendo unas fotografías para un reportaje en la revista Tiempo. Y bueno, la mayoría de la gente encantadora, se querían hacer fotos, los niños. Y pasó uno en bicicleta, no paseando, sino haciendo deporte. Ojalá te mueras, porque bueno, es una cosa de verdad, un odio rezumaba, que eso yo no lo había visto antes, la verdad, y creo que se debe bastante a ese afán de venganza y no de regeneración que Podemos está
inoculando en la política española. Y perdón una cosa, en la segunda parte del caso, Rato, ¿nota que ha impactado algo en la campaña o es una pues qué duda cabe que tiene que haber impactado, porque hemos estado durante una semana viendo unas imágenes de una persona que le ponía la mano en el cuello a Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno, ex vicepresidente del Gobierno, imágenes que han dado la vuelta al mundo. Si a Rodrigo Rato se le hubiera detenido en su casa, se le hubiera llevado al calabozo, se le hubiera interrogado por la policía, puesto a disposición judicial, declarado ante el juez, de todo, sin imágenes, esto no hubiera sucedido. Le pregunté a Federico Trillo, porque también ha salido en los papeles últimamente, si esto era fuego amigo, fuego enemigo, y dijo Federico Trillo que algo olía a podrido en Dinamarca. ¿A usted a qué le huele todo esto, señor Aguirre? Todo se refiere puede responder a los besos que le da Luis Herrero, que como es su casa aquí... Luis, quédate, hombre. Es para hacerse perdonar, porque ayer se dedicó a ponerme verde todo su programa. Es para demostrarle que lo cortés no quita lo valiente. Había chicha aquí en esto. Adiós, abuelo Herrerone. Bueno, después del beso... abuelo, que es mucho más joven que yo. Oye, pero Abuelo, él presume de ello. Le decía... a Federico Trillo esto le olía a podrido. Se ha hablado mucho de fuego amigo. Luego ha aparecido como coordinador de todo lo de aduanas el número 29 en la lista de Antonio Miguel Carmona, que dice que prefiere tener a Lyonés que al Capone en sus listas. ¿A usted todo eso que acaba de decir de la parte mediática de la investigación de Rodrigo Rato y otras cosas que se han visto que afectan al Partido Popular, qué le parecen? ¿Hay algo detrás? ¿Es casual? Yo estoy convencida de que el Gobierno no está detrás de esto, porque eso sería tanto como decir que es un Gobierno disparatado y carente de sentido común, porque nos perjudica a todos muchísimo. Y por lo tanto, pues estoy segura de que el Gobierno no está detrás. Ahora se dice que hay una persona en la lista de Antonio Miguel Carmona que está destinado justamente en ese servicio de aduanas, que en el barrio de Salamanca se dedica a perseguir a presuntos defraudadores fiscales, que es bastante raro, pero en fin, ha sucedido. Yo lo que digo es que todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. Esto es lo que quería decir con la detención del señor Rato si hubiera sido sin imágenes. Carmen y Lázaro, una pregunta antes de dar paso a los oyentes. Sí, ¿a qué achaca, por ejemplo... ¿y por qué cree que se ensañan tanto con el Partido Popular? Porque acabamos de conocer el viernes que el agujero que ha dejado el señor Serra en Caixa Cataluña es de 12.000 millones, o sea, desproporcionado frente a los 22.000 de Bankia. Vemos cómo han tratado al señor Rato y vemos que el señor Narcís Serra ni está ni se le espera ni nadie sobre habla. Todo no hemos visto sus imágenes ni las cámaras a la puerta de su casa, que ni le han detenido. Porque, no sé, este funcionario de aduanas pues quizá era merecedor de que viéramos su fotografía en los periódicos o las cámaras en la puerta de su casa, pero no, si hubiera sido un funcionario del PP, sería al revés. ¿El Partido Popular deja siempre demasiados topos dentro? O sea, cuando llega, como que no hay una limpia clara de lo que había, porque este señor ya iba en las listas de antes del Partido Pero los Socialista. Funcionarios están en su puesto de trabajo, han ganado su plaza por oposición, y por lo tanto pues están en su derecho de opinar lo que quieran. Lo que es verdaderamente sorprendente es que pues el tratamiento mediático que se ha dado a este caso, en mi opinión. Lo que pasa es que, y siguiendo un poco con el asunto Rato, que yo creo que es un poco extensivo, Rato, Trillos, Pujalte, es decir, da la sensación de que ha habido una falta de control de la información del Estado por parte del Gobierno. Es decir, los datos que salen están bajo la responsabilidad y la custodia del Ministerio de Hacienda, en el caso de Rato. Entonces, la imagen que se transmite es, si no sale de una parte del Gobierno o una parte del control, es que entonces hay un descontrol. Y entonces no estamos controlándolo bien. Y ese descontrol se produce ahora justo en vísperas de elecciones autonómicas municipales, de final de... Pues no lo sé, pero se lo puede usted preguntar a José Alejandro. Que es el de la alta política. El medio al que donde esta cuestión se divulgó era en Voz Populi.
Pues luego, si quieres, sí, en un fuera de micrófono. Compartimos. Lo del topo fue el ABC el domingo pasado. Vamos, el topo, por favor, perdón. Pero vamos, es como lo de... Pero ¿por qué a nadie le interesa esa persona, ni su fotografía, ni, en fin, cuando sale de su casa, entra como el señor? No sé. Ha citado usted a Podemos, que ahora en las encuestas, no sé si en la realidad, pero en las mismas encuestas que lo daban como primera fuerza política, ahora le están dando la cuarta fuerza política. No. Las encuestas que han dado a Podemos primera fuerza política 3 veces en diciembre, cuando yo me ofrecía a ser candidata, le han vuelto a dar primera fuerza política. Bien es cierto que bajando hace 15 días. O sea, Podemos, de acuerdo con la empresa Metroscopia, que es una empresa muy seria, es primera fuerza política a nivel de toda España. Lo que pasa es que esa misma empresa Metroscopia, que le daba hasta un 22% de intención directa de voto, ahora le está dando un 12%, y yo le digo que no sé si la realidad... Metroscopia le da un 12% en Madrid. La cadena es la cuarta. No, si yo estoy hablando de España. De España en general, pero insisto, no sé si es la realidad, pero por lo menos lo que nosotros percibimos, porque aquí incluso han llamado muchos oyentes, muchos han llamado oyentes diciendo, yo era votante del Partido Popular, pero ahora estoy dispuesto para votar hasta Podemos, porque y a esos oyentes que parece que ya la parte Podemos no les llama tanto la atención, sin embargo, a muchos todavía no les ha convencido el Partido Popular, y ahí se ven las encuestas que todavía no vuelve a los niveles que estaba en las últimas elecciones. ¿Cómo van a hacer ustedes, en este caso usted, para recuperar al votante que sigue enfadado con el Partido Popular y que o bien está pensando en quedarse en casa o votar a otras opciones, aunque no sea Podemos? Bueno, ese es el trabajo que yo tengo. He tenido la inmensa suerte de haber tenido un porcentaje de votos que a mí me ha emocionado en todas las ocasiones en las que me he presentado ante los madrileños, y según las encuestas, en este caso, pues no voy a llegar a esto, ni mucho menos. Y por lo tanto, pues el trabajo que yo tengo es convencer a los que ya me votaron en anteriores ocasiones de que yo sigo siendo la misma. Yo he cumplido estrictamente el programa electoral con el que me he presentado. No me he apartado ni un ápice de los principios y valores del partido. Y por lo tanto, por esas razones por las que les pido el voto. El voto no se lo puedo pedir porque estamos en pre-campaña. Rajoy va a participar en... Pero en fin, que me den su confianza, que es lo que es el eufemismo que se dice ahora. ¿Rajoy va a participar en esa campaña electoral activamente, por lo menos en Madrid? Pues sí, en Madrid tenemos previsto un acto con el presidente Rajoy, y creo que es el próximo lunes, día 11. Y Aznar, que es otra de las tesis... También. Aznar estará en el gran acto que hacemos con interventores y apoderados el domingo 17. Nieves. Y ahora me falta María San Gil, porque todos los días me dicen en los programas de radio que sí ya la he llamado, y la verdad es que todavía no la he llamado, pero la llamaré. Pero si escucha esta radio, doña bueno, María por San eso, Gil, María, por favor, voy a llamarte ahora mismo. En cuanto salga de aquí. Hemos recibido en las redes sociales muchísimas preguntas a la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, preguntas sobre asuntos municipales, alguno de política nacional, incluso alguno personal que yo no sé si luego me dará tiempo a plantear. Pero le planteo la pregunta que le hace Nuria. ¿Qué le parece la propuesta de Ciudadanos sobre legalizar la prostitución? Bueno, no creo que ha dicho legalizar la prostitución, creo que ha dicho regularla. Tampoco regularizar, creo que ha dicho regularla, ¿no? A mí me parece que la prostitución es una actividad que, si se ejerce libremente, no veo por qué vamos a impedir que quien quiera pagar por sexo o cobrar por sexo pueda hacerlo. Otra cosa serán las mafias, los proxenetas y en fin. Y luego a mí me molesta bastante que se hable solo de mujeres prostitutas cuando está lleno de chaperos y de hombres que ejercen la prostitución. Yo no estoy de acuerdo para nada con los que dicen que toda la prostitución es obligada y los que dicen que lo que hay que hacer es penalizar al cliente. A mí me parece que en este momento la prostitución tampoco es un problema enorme para la ciudadanía. El otro día, leyendo al profesor Francisco Cabrillo, decía con mucha razón que lo mejor sería dejarlo como está, porque decía, si lo que se quiere es, como en no sé qué país, creo que es en Holanda, ¿no? que paguen, que las prostitutas den factura y que se pague el IVA y todo esto, decía, si nos vamos al diccionario de la Real Academia,
veremos que proxeneta es el que se aprovecha de la prostitución sin ejercerla. Claro, estaríamos convirtiendo al señor ministro de Hacienda claro, porque el Estado como un proxeneta. Ojo, Montoro, ¿qué es lo que le faltaba? Por cierto, hablando de Ciudadanos, ¿qué le pareció a usted Ciudadanos? No sé si ese naranja que ha venido es para de forma provocativa, porque Rita Barberá pensábamos que esa estrategia de atacar a Ciudadanos directamente había pasado ya a mejor vida, pero Rita Barberá dijo que lo peor que le podía pasar a Valencia es que gobernara Ciudadanos y que además viniera un tipo de Barcelona a marcar la política valenciana. A mí cuando me parece que fue el secretario general del PP de Andalucía dijo eso, me pareció demencial, porque como yo estoy convencida de que Cataluña es España, que no se puede concebir España sin Cataluña y Cataluña fuera de España, pues me indigna esos localismos que pretenden decir semejante cosa. A mí Ciudadanos me parece un partido muy respetable, si bien estoy en desacuerdo con ellos en la cuestión de los impuestos, por ejemplo. Ellos quieren reponer el impuesto de patrimonio, reponer el impuesto de sucesiones y donaciones. Y a mí esto me parece que sería, bueno, lo dice el candidato de Madrid, sería, bueno, pues quitar a Madrid de los primeros puestos de la recuperación económica nacional en los que están gracias a la política de impuestos bajos que tanto yo cuando fui presidenta como Ignacio González ahora hemos mantenido en la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer una pausa y viene ya Sandra León porque me dice que como sigamos dando tiempo a los oyentes para llamar, la media pregunta que os quedaba por turno a vosotros tres para repartir, ya ni siquiera tocáis a eso. La tarde de Dieter es radio. 6:39, 5:39 en Canarias. Continuamos con Esperanza Aguirre. Sandra León, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver cómo te reparten los tiempos, Sandra, porque nos quedan menos de 20 minutos y veo todo el listado de preguntas y temas para la candidata del PP en la Alcaldía de Madrid. Lo primero que tengo que decir a nuestros oyentes es que ya le hemos dado a doña Esperanza Aguirre un folio y un boli para que vaya apuntando todas las preguntas porque son muchas. Las hemos dividido en dos bloques. Por un lado, las estrictamente madrileñas y por otro lado ya las cuestiones nacionales. Así que vamos a empezar con las primeras y ya os digo que hay un poco de todo, ¿eh? Hay cuestiones relacionadas con el bolsillo, de las que le gustan a Carmen Tomás, también preguntas relacionadas con el ocio nocturno, con la limpieza y seguridad en las calles que no son precisamente del centro de Madrid y también alguna que otra pregunta sobre alguna de sus primeras promesas. ¿Qué tiene pensado de hacer con el Palacio de Cibeles? Gente que trabaja en el ayuntamiento va soltando el bulo de que les vas a bajar el sueldo. A ver si Esperanza puede quitar las desorbitadas plusvalías que hay que pagar cuando heredas un piso de tu madre. ¿Qué es lo que piensa hacer al respecto sobre el servicio de estacionamiento regulado del centro de Madrid? Sobre todo para los autónomos que nos dedicamos a los servicios como fontanería, carpintería, albañilería, que solo disponemos de 4 horas para poder ejecutar nuestro trabajo. ¿Qué va a hacer con las motos que nos llenan las aceras, que se pasan todo el día ahí aparcadas y además no pagan? Y las bicis que van por las aceras. ¿Qué pasa con las bicis que van por las aceras? Se preocupan mucho por el centro de la ciudad y me da miedo que olviden los barrios. ¿Nos va a atender también a los barrios que estamos fuera del centro de la ciudad? Yo no he visto jamás Madrid tan sucio como está ahora. Los que se dedican a limpiar, es que no hay nadie que pueda revisar el trabajo de estas personas. He oído que va a levantar la restricción de apertura de bares y locales. ¿Qué prefiere, que le voten los hosteleros o el lobby de los hosteleros, o que los vecinos de los barrios donde no pueden dormir por la continua apertura de terrazas, de bares, de after, dejen de votarle? ¿Cree que es lógico que la sanción por encontrarse en la calle con una cerveza en la mano sea de 600 euros? Exactamente la misma cantidad que por circular a 191 kilómetros por hora por una autovía. ¿Qué día, a qué hora y dónde va a participar José María Aznar con ella en algún mitin? Se podrán decir que son muchas preguntas, pero concretas, los oyentes han ido al grano. A ver, el Palacio de Cibeles, usted ya dijo que no iba a pasar ahí ni un día. No, que el despacho del alcalde, si yo soy la alcaldesa, volverá a la Casa de Cisneros, donde han estado todos los alcaldes desde que empezó la democracia y anteriormente también en la República y antes. Una gran ciudad como Madrid, capital de una gran nación, tiene un lugar en la Plaza de la Villa, que además no es que esté excéntrico, está en el centro de la ciudad y por lo tanto pues el despacho del alcalde, si yo soy alcaldesa, volverá a la Casa de Cisneros. ¿Qué haré con Cibeles?
Pues aquí les voy a copiar a los de Podemos. Preguntaré a los vecinos qué quieren hacer con Cibeles, pero lo que queremos todos los vecinos, creo, es liberarnos de tener que pagar 6 millones de euros solamente de calefacción y aire acondicionado, no del edificio original de Cibeles, sino lo que se le ha añadido, que es la cubrición, valga esta palabra ganadera en el sentido de cubrir la calle, de una calle entera de 5 pisos de altura que cuesta muy caro calentar y enfriar. Dice una oyente, y no sé por qué me da que es trabajadora del ayuntamiento, sí. No, de que si le iba a subir, que hay trabajadores del ayuntamiento que iba a bajar el sueldo usted. Pero voy a bajar el sueldo a los trabajadores del ayuntamiento. Oiga, es que yo no soy nueva en esta plaza. He sido concejal del ayuntamiento 13 años, he sido ministra 3 años, presidenta del Senado 3 años, presidenta de la Comunidad de Madrid y nunca he bajado el sueldo a nadie. El que sí se lo bajó fue Zapatero, que le bajó el sueldo a todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid, como a todo el resto de trabajadores españoles, por culpa del despilfarro en el que había caído desde que él empezó a gobernar el año 2004 y lo hizo el año 2010. Pero me interesa mucho contestar a lo de la plusvalía. Es que la plusvalía ha sido una subida verdaderamente escandalosa. De 100 millones que se recaudaban por plusvalías en el año 2010, hemos pasado a 500 millones en el año 2014 y 550 que hay previstos para el 2015. Cuando yo me he puesto a investigar qué es lo que había ocurrido aquí, pues resulta que se ha quitado la bonificación del 40% que había para cuando llegaban las subidas catastrales y, por lo tanto, yo me propongo bajar el índice, o sea, el tipo de la plusvalía y además revisar las bonificaciones. Limpieza, por ejemplo, sí. Limpieza de la ciudad, que también es una cosa que nos dicen mucho. Según su Carmona, no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de ser limpios. A ver, yo tengo que decir una cosa previa. No es una ciudad más limpia la que más veces se limpia, sino la que menos se ensucia. Y es verdad que no hay en las ciudades europeas, en las grandes capitales europeas, no hay barrenderos. Eso no existe. Bien es cierto que aquí tenemos un clima muy diferente y la gente vive más en la calle que puede vivir en los países nórdicos, pero tampoco quiere eso decir que vamos a tener un barrendero detrás de cada ciudadano. Que habrá que poner más papeleras, sobre todo vaciarlas con mayor frecuencia. Que eso que se ha dado en llamar puntos limpios, donde se ponen las cosas que se reciclan, que no están en la basura, se han convertido en un basurero en plena calle, porque no se vacían con suficiente frecuencia. Antes los iglús del vidrio se vaciaban con la frecuencia exigida. Ahora, como no se tiene esa periodicidad necesaria, la gente va de su casa cargando con las botellas del cumpleaños de su niño y llega al contenedor, se lo encuentra lleno y lo deja ahí al lado. Y ya empiezan los perros, en fin, que es una acumulación de basura que no tiene por qué ser un punto limpio, de ninguna manera puede convertirse en un foco de basura. Y es lo que está pasando. Y luego hay que pensar, bueno, pues, ¿por qué se ensucia la ciudad? ¿Qué clase de porquerías hay por las calles? Mucha gente dice las hojas. Bueno, en ese periodo de la caída de la hoja, pues hay que intensificar, por supuesto, el barrido de las calles, porque yo no estoy dispuesta a que no haya árboles de hoja caduca en Madrid, que me parece que son, bueno, pues algo de lo que gozamos todos los madrileños y que yo cuando fui concejal de Medio Ambiente durante 6 años me dediqué a plantar precisamente esos árboles, porque los árboles de hoja perenne muchas veces captan la contaminación y ahí se queda. Los de hoja caduca es una maravilla cómo enfrían la temperatura en verano y cómo vamos viendo los brotes y la llegada de la primavera y bueno, esta ha sido especialmente relevante en este año y por lo tanto pues yo estoy completamente convencida que habrá que proceder al barrido en esas épocas de caída de la hoja. Y lo demás, pues si lo que ensucian, por ejemplo, son los grafitis, que a mi juicio degradan las ciudades o los lugares de las ciudades donde se ponen, pues hay que poner multas, pero no multas como se ponen ahora, que las multas que pone el ayuntamiento de grafitis me he molestado en preguntar cuántas han puesto, ¿y sabe cuántas han puesto? ¿Cuántas? 0. ¿Por qué? Pues porque habían decidido que iban a poner multas, pero en vez de ponerlas por la vía administrativa, como este que se quejaba de los 600 euros por tomar una cerveza en la calle, que me parece absolutamente disparatado y estoy decidida a que eso no sea así,
pues en vez de ir por la vía administrativa, como van con el tráfico, que te ponen la multa inmediatamente y si no la pagas te la mandan a la cuenta corriente, a los grafitis se le mandan al juez. Y claro, los jueces pues bastante tienen con lo que tienen, y con los de Podemos, para hacer caso a los grafiteros. A ver, Sandra, que sé que se nos quedan cosas en el tintero, pero como hay otro bloque de llamadas de oyentes, quiero que por lo menos se escuchen sus reivindicaciones. Las bicis que van por las sí. aceras, eso es una de las quejas que en mayor número he recibido cuando he estado en el sofá en los distintos lugares de Madrid. Porque la gente, y sobre todo la gente mayor, pues se asusta mucho y tiene miedo porque le pasa a un ciclista por la acera. Están aterrorizados. Exactamente. La gente mayor, porque es que además van a unas velocidades que no son unas bicis, parecen un Sputnik. Sin embargo, las motos, pues yo lo que creo de las motos, que se ha autorizado que vayan por el carril bus, y a mí me parece bien, es que habrá que buscar más lugares de aparcamiento. Es bueno para el tráfico de la ciudad que más gente utilice la moto. Sandra. Bueno, quedaba alguna más pendiente, pero el mitin de Aznar, por ejemplo, ya lo dijimos antes, que era el 17 a los de mayo, vecinos, ¿no? Y el ruido, que es muy importante. En ningún momento he dicho yo que me vaya a plegar a las exigencias del horario de los hosteleros ni de los bares. No, no. Lo primero son los vecinos. Pero es lo cierto que una vez que se tiene garantizada por parte del restaurante que sea el cumplimiento de la normativa y que hay una insonorización suficiente, a mí me parece que, por ejemplo, el que las terrazas de los restaurantes no puedan abrir hasta las 10 de la mañana, cuando ellos mismos dicen que a las 8 puede empezar una obra y que hay muchos desayunos y mucha actividad comercial que podrían tener, pues creo que se podría abrir a las 8, ¿por qué no? ¿Y el carga y descarga? ¿No puedo meter? El carga y descarga me propongo limitarlo de 7 a 11. Creo que ya está bien de 7 a 11 de la mañana. Y luego había más preguntas de carácter nacional, pero bueno, las resumo yo, sino para ir acortando, que lo que importante son las respuestas. A fin de cuentas, le preguntan si se arrepiente de no haber dado un paso al frente en el Congreso de Valencia. No, ¿cómo me voy a arrepentir? Si era absolutamente imposible. Y además yo no estoy para descabalgar de su caballo al líder del partido. Si Mariano Rajoy se hubiera ido, como a toda España le pareció que se iba, la noche electoral cuando estuvo en el balcón, pues quizá me hubiera presentado. Pero vamos, no tuve en ningún momento intención de hacerlo. Y si la hubiera tenido, además, no hubiera podido hacerlo, porque los avales los habían cogido todos. También le preguntan si alguna vez la vamos a ver como candidata a la presidencia del Gobierno. Y además hay muchas preguntas al respecto. Pues mire, yo ahora estoy concentrada en ser alcaldesa de Madrid. Y no crea usted que es tarea fácil, porque aquí en este país la coalición de perdedores es una cosa que se lleva mucho. Entonces, sí, PSOE, Podemos e Izquierda Unida tienen mayoría absoluta entre los tres sumados, por mucho que yo tenga un número de concejales grande, pues van a gobernar ellos. Pero tampoco lo descarta en un futuro. Yo, ¿por qué voy a descartar? Mariano Rajoy tampoco descartó ayer convocar las elecciones para el 27 de septiembre. Por cierto, en la porra... por no cerrarme puertas. Quiero dar una fecha para la porra. Aquí están diciendo después del puente de diciembre, 22 de noviembre, 29 de noviembre, ya les elecciones generales. Yo voy el 29 de noviembre. Se apunta Carmen Tomás. Vaya, hombre, apareces ahora como favorita. Y otras dos preguntas nacionales muy rápidas. Una, si alguna vez ha tenido la tentación de pasarse a Vox. Pues no, la verdad es que no. Y en su momento me lo ofrecieron, pero no. Y luego otra, pues ¿por qué no? Lo que no quiere decir que no respete muchísimo a los señores de Vox. El otro día, haciendo campaña por Arganzuela, el sábado, me encontré uno de Vox que me recriminó por no debatir con ellos, cosa que no tengo ninguna obligación de hacer. Por cierto, ni con ellos ni con los de Ahora Madrid, porque Ahora Madrid no se presentó tampoco a las europeas, pero yo estoy muy dispuesta a debatir con todas aquellas formaciones políticas que quieran debatir conmigo. Eso sí, 1 a 1. Yo no voy a presentar 6 contra 1. Ya sabe lo que dice el refrán castellano, del 2 contra 1, imagínese el 6 contra 1. Y luego la última, le decía, era, preguntaba un oyente, ¿por qué no ha hecho más porque Rajoy no haya tenido tantos incumplimientos en el tema del aborto, en el tema de los impuestos y en otros tantos en los que los oyentes están un tanto decepcionados? Pues no sé a lo que llamarán hacer más, pero he hecho bastante, ¿eh? Yo, desde luego, me he manifestado siempre de acuerdo con los principios y valores que defendemos en el Partido Popular. Siempre. En el asunto de los impuestos,
en el asunto de la defensa del derecho a la vida y porque soy una persona convencida de que para poder tener una vida mejor para todos los ciudadanos y especialmente para los más desfavorecidos, lo que hay que hacer es defender los principios, que son muy facilitos y muy pocos. La libertad, la vida, la propiedad y el imperio de la ley. Y luego, por supuesto, estar convencidos de que España es una gran nación y Madrid, la capital de una gran nación, que es grande por los madrileños y por la nación de la que es capital, no porque se coloque en un edificio emblemático del ayuntamiento. ¿Qué le dan las encuestas, las que maneja usted? Ya estamos terminando, nos queda un minuto. Pues las encuestas me dan una victoria clara, pero eso no quiere decir que vaya a gobernar. Ya le digo que coalición de perdedores está en nuestro derecho aceptada. Y si hay cordón sanitario... ¿Ve el cordón sanitario? Porque en Murcia ya lo han hecho, dicen que lo van a hacer en Castilla-La Mancha, que lo van a hacer en Extremadura, en fin. Pues no tengo ni idea, allá ellos. Yo lo que digo es que estaré donde me coloquen los madrileños y que por lo que dicen las encuestas, los madrileños me van a dar una victoria clara, tirando a muy clara, con el doble de escaños y de porcentaje que el siguiente, pero eso no quiere decir que vaya a gobernar. Por lo tanto, yo animo a todos los que quieran que yo gobierne a que se den cuenta que hace falta darme su confianza. ¿Usted se ve alcaldesa? Pues sí, me veo alcaldesa, sí. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una hora, casi una hora, desde las 6 de la tarde y con los oyentes respondiendo a las preguntas de Carmen Tomás, de Fernando Lázaro y José Alejandro Vara y de toda esta gente que ha llamado para hacerle preguntas concretas por su perspectiva municipal, en este caso como candidata a la alcaldía y también como dirigente nacional del Partido Popular. Muchas gracias y nos hablaremos y nos veremos antes del 24 de mayo. Muchas gracias, Dieter. Espero que me vuelvas a invitar. Y si acierta la porra tendrá que compartir premio con Carmen Tomás. ¿Cuánto hay que poner? Pues no sé, estamos aquí, tampoco tiramos mucho, somos austeros en esta casa, ya sabes. Vale, un vinito, eso invitaremos a muy aficionado. Muchas gracias por estar aquí, gracias también a los oyentes que han participado. Hasta mañana, amigos. En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.